Sí, hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga, bendiciones. Hoy estaremos compartiendo la palabra de Dios por este medio. Gracias al Señor porque estamos continuando, hermanos, con la predicación, la meditación de los estudios que estamos compartiendo a través de nuestra plataforma, ¿verdad? Y queremos continuar, hermanos, con el tema que se titula Cuando el mundo cree que nada pasa. Esto lo hemos estado viendo los días miércoles y nos hemos basado en Mateo capítulo 24. Meditamos el versículo 37, 38 y versículo 39. Y hoy vamos a continuar con el versículo 40 y 41. La Biblia nos dice lo siguiente: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Creo, hermanos, que hay una gran relevancia en estos dos versículos que hemos leído en este momento, porque estamos hablando, hermanos, acerca de estos tiempos tan singulares que nos ha tocado vivir y cómo, hermanos, muchas veces creíamos o pensábamos que al no ver algo extraordinario, al no ver algo muy llamativo, no pasaba nada en lo espiritual y en el mundo físico. Pero hoy nos damos cuenta, hermanos, que muchas cosas están sucediendo y hemos relacionado el tema de este día también con esa venida de nuestro Señor Jesucristo, con esa segunda venida que sin duda alguna pronto estará sucediendo. Y vamos a meditar bien estos dos versículos porque, como lo he dicho, ¿verdad?, en prédicas anteriores, muchas veces el poder estudiar un solo versículo o una sola palabra de la Biblia, hay un gran mensaje, hermanos, que nosotros podemos ver y podemos tener, ¿verdad?, para nuestra edificación como cristianos. Y estos dos versículos, hermanos, sin duda alguna, son muy sorprendentes porque hablan acerca, hermanos, de que habrá un arrebatamiento, o sea, de que personas, cristianos, ¿verdad?, fieles y verdaderos, tendremos que desaparecer de esta tierra. Tendremos, hermanos, que partir de este mundo, como dice la palabra de Dios, y estaremos, ¿verdad?, con el Señor en ese momento, hermanos, que se celebrarán las bodas del Cordero. Pero para esto, hermanos, nosotros debemos de estar muy preparados, debemos de estar muy consagrados al Señor, porque solo aquellos, hermanos, que se hayan negado a sí mismos, solo aquellos que hayan reconocido a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, tendremos esa gran oportunidad, hermanos. Y creo que en el tiempo pasado, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando se nos narra acerca de este acontecimiento, hermanos, que veíamos hace algunos miércoles atrás, que pues había habido, hermanos, medios de salvación o un medio de salvación en su tiempo, que fue el arca, y cómo en ese momento, hermanos, muchos quisieron entrar cuando Dios cierra el arca y no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque fue Dios quien había propiciado esa salvación, pero también era Dios quien había puesto un límite a esa salvación, y aún gente quisiera entrar en su momento al arca, ya no había oportunidad. ¿Por qué? Porque solamente en el momento que el Señor había puesto para que la gente se salvase, porque Noé predicó, hermanos, durante mucho tiempo, y la gente no creyó, porque la gente jamás había visto caer agua del cielo, jamás había visto una tormenta, una lluvia, y por esa razón no creían que algo así de impresionante como lo estaba predicando Noé pudiera pasar. Y hoy, hermanos, nos encontramos con estos dos versículos, 40 y 41 de Mateo 24, que nos dicen que se sucederá, hermanos, una desaparición de personas, porque dice la Biblia: estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y la palabra de Dios, hermanos, nos dice que esto es una gran verdad que nosotros debemos de tener muy presente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento
sucedió también un arrebatamiento, o podemos decir, ¿verdad?, en la vida de Elías, este gran siervo de Dios, como no vio muerte y una nube de fuego, dice la palabra de Dios, o un torbellino de fuego, vino y se lo llevó a la presencia de Dios. Enoc caminaba con Dios y dice la palabra del Señor que de un momento a otro desapareció. La Biblia en el Antiguo Testamento nos está diciendo que este arrebatamiento de seres humanos ya tiene un antecedente o tiene un historial en la Biblia. Y es algo que nosotros hoy debemos de poner mucha atención, hermanos, porque cuando Jesús habla de su segunda venida, también habla, hermanos, de que la iglesia será tomada de esta tierra. Pero ojo, hermano, hermana, debemos de estar preparados. No todos se irán con el Señor, porque aquí el versículo 40 nos dice que uno será tomado y otro será dejado. ¿Quiénes serán dejados? Todos aquellos que hayan negado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que no le han recibido, todos aquellos que viven en sus delitos y pecados, como nos dice la palabra de Dios. Quiero que escuchen muy bien, hermanos, y gente que nos vea a través de este medio, quiero que escuchen muy bien que esta es una gran verdad, es una gran realidad, pero no todos podrán ver o ser partícipes de este arrebatamiento. Primera de los Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10 nos dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice la palabra, hermanos, que toda esta gente es aquella que sigue viviendo en su pecado y no se ha arrepentido y recibido a Cristo en su corazón. ¿Por qué? ¿Quiénes van a ser los que se van a ir con el Señor, o quiénes son los que van a desaparecer o van a ser tomados por el Señor? Pues todo aquel que le haya reconocido, todo aquel que le haya recibido como su único y suficiente Salvador. ¿Y cómo comprobamos esto? ¿Cómo sabemos nosotros que seremos tomados, que seremos, hermanos, arrebatados con el Señor en las nubes? ¿Habrá algún requisito? Claro que sí lo hay. La Biblia dice en San Juan 14:6 que Jesús es el único camino, es la verdad y la vida para llegar al cielo, para llegar a la presencia de Dios. San Juan 14:6 dice: y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no es por el Señor, hermanos, nadie podrá llegar al Padre, al cielo. Escuchen bien, hermanos, hermanas. No es por los méritos que tú puedas hacer, no es por las obras que tú puedas realizar, es por nuestro Señor Jesucristo, el único medio de salvación en esta tierra. Como en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando la salvación fue a través de un arca, así lo es ahora en este tiempo. La salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús es reconocido también como el arca espiritual para salvarnos de la condenación que viene a esta tierra, hermanos. Porque en realidad, cuando nada pasa, cuando creemos que nada pasa, es porque algo muy grande puede suceder en cualquier momento. Y no debemos de pasar por alto, hermanos, lo que estamos viviendo en estos tiempos. No debemos pasar por alto lo que estamos viviendo, lo que nos ha tocado experimentar y lo que vendrá aún más, porque la Biblia habla de que solamente veremos tal vez los principios de dolores, pero cosas aún peores vendrán. Así que, hermano, hermana, iglesia, pueblo del Señor, cristianos, la palabra de Dios nos dice en Tesalonicenses, quiero que ustedes también sean oidores de lo que nos dice la Biblia en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la Biblia: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche, o como a ladrón, ¿verdad? Esta es una advertencia muy clara para el pueblo de Dios. Iglesia, muchas veces nos confiamos con que las cosas están tranquilas y con que no vemos muchas cosas extraordinarias, pero al no ver algo, al no ver cosas extraordinarias, es porque el Señor sin duda alguna tiene preparado algo muy grande. Así que, hermanos, afirmémonos, guardémonos, creamos más en el Señor, prediquemos su palabra, y de esta manera, hermanos, seremos o tendremos esa oportunidad tan maravillosa, hermanos, de ser tomados de esta tierra e ir a las bodas del Cordero. Y como dice aquel himno número 20 de nuestro himnario de Gloria y Triunfo, un himno muy precioso que se titula Cuando la trompeta suene. Cuando la trompeta suene en aquel día final, hermanos, dice este himno, que a mi nombre yo feliz responderé. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por vernos a través de estos medios. Espero que la vida de cada uno de ustedes sea muy bendecida. Nos vemos, hermanos.